Perfecto. Entonces, buenas noches, queridos hermanos. Estamos considerando el capítulo 8 y 9 de Mateo. Ya hicimos la semana pasada la consideración del capítulo 8 y hoy empezamos entonces con el capítulo 9, si el Señor nos ayuda. Dice en su primer versículo: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad, es decir, a Nazaret. Venía de la región occidental del pequeño lago o mar de Galilea, como era conocido, y pasaba a la región venía de la parte oriental y pasaba a la occidental. Nazaret quedaba del lado del poniente. Y sucedió que cuando le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, al ver Jesús la fe de ellos, empezó a atender la necesidad del paralítico. Y cuando leemos el capítulo 9, ustedes también se van a dar cuenta, hermanos, que hay una diferencia con el 8 fundamental. El 8 son las manifestaciones de fe narradas desde el punto de vista de los que padecen las necesidades. En cambio, aquí están narradas haciendo hincapié desde el Señor Jesús, cómo los veía. Vean ustedes el 2 que hemos leído: al ver Jesús la fe de ellos. No dice así el 8, sino que venía, por ejemplo, un leproso y le decía: Señor, si quieres puedes limpiarme, y el Señor le dice: quiero ser limpio, pero no hacía hincapié en que lo veía su condición. Acá sí. Vean el versículo 9. Vio a un hombre llamado Mateo. ¿Sí? Versículo 22. Mirándole Jesús. Y así podemos seguir en cada párrafo, observando este detalle desde el punto de vista del autor del Evangelio, que está bajo la óptica de Rey de Reyes, la óptica de Mateo. Así que vamos a titular este capítulo como la visión de Cristo frente a la necesidad de las personas. Y retomamos entonces desde el versículo 2, al ver Jesús la fe de ellos, mira al necesitado, al paralítico, y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo desde el punto de vista de descendiente hebreo, judío. Y también al ver la fe de ellos es como que el Señor Jesús premia siempre la fe puesta en Él. Y eso es algo que los hijos de Dios tenemos que tener felizmente en cuenta. A veces nosotros nos olvidamos de pensar que nuestros pequeños comportamientos, conductas o actos de fe pasan desapercibidos ante nosotros o quizá ante los demás, pero para el Señor jamás, y Él es recompensador de la fe que ponemos en Él. Entonces algunos de los escribas que estaban ahí dentro, que eran personas sumamente preparadas, no solamente sabían leer y escribir, sino que tenían el aval de toda la sociedad judaica de aquel momento como escribanos. Ellos podían refrendar la copia de un texto sagrado del Antiguo Testamento o no, o convalidarla o invalidarla. Así que eran personas sumamente respetables y también eran ancianos de edad. Así que eran sabios, eran hombres muy, muy sabios. Entonces, cuando los escribas lo confrontan al Señor Jesús, el Señor Jesús acepta el reto, acepta el desafío. Y vean ustedes cómo se denota en cada párrafo que el Señor Jesús mira más allá de lo que miran los hombres. Y desde el Antiguo Testamento se nos revela esto de Dios. Y por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor le habla a Samuel y le dice: no mires al parecer de los hijos de Isaí que estaba buscando sucesor al trono de Saúl, ni a lo grande de su estatura, ni a su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos,
Pero Jehová que mira el corazón, esa es la capacidad que solamente Dios tiene. Esa visión penetrante y escrutadora de la intimidad que aún nosotros mismos no sabemos mirarnos muchas veces, pero el Señor Jesús lo ve. Y lo primero que ve en este párrafo es la visión de la fe. Cuando Jesús ve la fe, lo que estaba en el corazón de estas personas, entonces se dispone a obrar, porque Dios siempre actúa en función de la fe puesta en él. Y entonces se interpone la oposición de estos escribas y el Señor les acepta y les dice que mira también los pensamientos de ellos, porque no solamente los de sus hijos, también los de toda la humanidad. Observa al Señor y mira que pensaban mal, no confiaban en el Señor. Y les plantea un desafío y les dice, ¿qué es más fácil a una persona? ¿Perdonarle sus pecados o sanarlo físicamente? ¿Qué opinan, hermanos, ustedes? Yo, siendo sincero, opinaría que lo más difícil es sanar a un cuadripléjico. Era una persona que no podía no solo caminar, sino que todos lo trajeron en una cama porque estaba totalmente paralítico. Y no solamente hay que dotarlo de sanidad, sino enseñarle a caminar, porque nunca caminó, y a moverse y a desempeñarse. Así que cualquier persona diría, la verdad, que efectuar una sanidad en una persona así que tuvo toda la vida sería algo tremendamente asombroso. Sin embargo, el Señor Jesús nos muestra que es mucho mejor y ejerce mayor poder y autoridad del Señor el perdonar pecados. ¿Por qué? Porque para sanar a una persona el Señor Jesús no tenía que ir a la cruz. No era necesario. Él como Hijo de Dios tiene poder. Pero para poder perdonar los pecados de un pecador, implicaba que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz. Así que todo este razonamiento que el Señor les impulsaba a meditar era conductivo, era con el fin de que se den cuenta de con qué propósito el Señor Jesús sanaba, con qué propósito predicaba en el Sermón del Monte, con qué propósito nació de María y con qué propósito Él iba a ir a la cruz, con el propósito de perdonarnos los pecados a todos. Vean ustedes que no se ofreció un animalito en el altar del templo por este pecador. Sin embargo, con autoridad Él le perdonó los pecados. Así que lo que ellos no pudieron discernir, siendo doctores de la ley, siendo traductores del hebreo y del arameo y teniendo la cultura y la educación que ningún otro poseía, ellos no supieron tener fe necesaria para ser salvos. Así que el Señor mira la fe y ve fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible ser salvo, porque es necesario, o agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que este primer pasaje nos muestra que para el Señor Jesús era más sencillo este portentoso milagro de sanar completamente un paralítico, porque tomó la cama el que fue sanado y se volvió a su casa caminando y cargando el peso de su cama, de su catre. Maravilloso. Pero para el Señor era más difícil, dice. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Evidentemente perdonar los pecados. Y el Señor nos perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. Qué maravilloso, hermanos, el poder del Señor. Vamos al segundo párrafo, en versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio, ¿ven, hermanos? Vio, volvió a ver la mirada escrutadora del Señor. Y esta vez es la visión del servicio.
la visión multifacética del Señor Jesucristo, que mientras interactuaba con todos los demás, Él quería alcanzar sus propósitos divinos con cada uno de ellos. Ahora, la elección de los apóstoles viene en el capítulo siguiente, que no es nuestro tema, pero sí aquí viene el llamamiento de Mateo. ¿Y por qué fue necesario? Porque estaba siendo llamado a servir al Señor y escribir, registrar este evangelio, que fue el primero en orden, porque por mucho tiempo, hasta la época de San Agustín, se creyó que el evangelio de Mateo fue el primero en ser escrito. Pero después no, después se conoció que el primer evangelio en ser escrito fue el de Marcos y fue dictado por Pedro. Miren ustedes, ¿no? No obstante, está ubicado en primer lugar de los 4 evangelios. Vio un hombre llamado Mateo, que es el autor de este evangelio, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo al instante se levantó y le siguió. Vean ustedes el servicio. Este es un servicio para nuestro Dios, un servicio obediente y no solamente obediente, sino instantáneo, y que se levanta al momento y no que espera que, como le dijo otro, voy a enterrar a mi padre primero, como vimos en el capítulo anterior, o espera un momento a que pueda vivir mi juventud. No, para el Señor no hay plazos. El Señor nos llama y exige una respuesta a ese llamado. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí vinieron muchos del rubro del trabajo de Mateo, que eran judíos enrolados por la fiscalía del Imperio Romano para que, conociendo a los coterráneos, a sus conciudadanos, no se les escape ninguno sin que pague impuestos para el imperio. Por eso los judíos lo tenían como súper pecadores. Y entonces vinieron otros a compartir la mesa con el Señor. No tuvieron el llamamiento de Mateo porque no se dice así, pero sí el Señor los atendió en sus necesidades, porque cuando ahora sufre otra confrontación el Señor, ya no de los escribas, que eran sumamente cultos, podríamos así titularlos, sino de los religiosos, los fariseos. Y había por lo menos 3 sectas en aquel momento, que estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Después había otras sectas de judíos, pero eran más posiciones políticas que otra cosa, como los herodianos, los celotes, etc. Entonces, cuando él dice que come con publicanos y pecadores, como acusándolo al Señor, el Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que está citando aquí un pasaje del Antiguo Testamento, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor prefiere más bien un pecador que se arrepienta que una multitud de justos que no le reconocen como Salvador. Así que esta es la llamada del servicio. Nosotros también hemos sido llamados por el Señor, porque su iglesia posee múltiples dones para poder ejercer. Y nosotros, queridos hermanos, no hay cosa más hermosa de nuestro Señor que nos salvó, que también nos haga sentir útiles, sirviendo a los hermanos. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan, y los fariseos, ven que eran de 2 ámbitos diferentes, ayunamos varias veces, muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Entonces el Señor les acepta también este planteo, este interrogante, y el Señor le responde con otra pregunta reflexiva. Y les dice, ¿pueden acaso los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
Entonces les está hablando en parábolas de nuevo, les está hablando para que los que son hijos del reino que el Señor venía a establecer entiendan, y los fariseos, los que son enemigos, no entiendan. Pero vendrán días, dice el Señor, cuando el esposo, cuando se refiere al Señor Jesucristo mismo, les sea quitado. Entonces iba a ir al cielo nuevamente, iban a quedar sus discípulos aquí solitos, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Y entonces ahí sí esperarán y ayunarán. Ya vendrá tiempo al tiempo. Y ahora el Señor Jesús nos pone otro ejemplo dentro de esta parábola, podríamos así situar, que es un poco extraño de poder discernir. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, cuando por supuesto se lava la ropa, y se hace peor la rotura. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? ¿A qué se refiere con el remiendo nuevo en el paño viejo? Y dice, ni nadie puede echar vino nuevo en contenedores, en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Aquí entendemos, ¿vieron? Cuando dicen, da el ejemplo del vino y el odre. Me hace recordar 2 Corintios capítulo 7, creo que es, si la memoria no me falla, versículo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, odres, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora aquí el odre está mostrando que es la persona, son las personas. Y el vino que representaría el mensaje nuevo. Les está dando un mensaje nuevo el Señor a las personas que como odres reciben ese mensaje. O en la parábola del remiendo, es un remiendo nuevo, el mensaje nuevo que está predicando el Señor. Pero, ¿qué clase de corazones eran los de los fariseos? Eran telares viejos, andrajosos, que no querían recibir el mensaje nuevo. Entonces se iba a perder. En otras palabras, era como echar la perla a los cerdos. Así que, ¿cuál es la visión de este párrafo? La visión del mensaje que lleva el Señor, el mensaje nuevo. Y Él nos ha dado un mensaje maravilloso, las buenas nuevas de salvación, del Evangelio, para que nosotros no solo las podamos predicar, sino que las podamos valorar y retener en una vida totalmente novedosa, nueva. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo odre, nueva persona, conteniendo un nuevo mensaje, la semilla del Evangelio que germina en el corazón de la persona. La visión del testimonio. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Invita al Señor a su casa. Y el Señor acepta, se levanta y lo siguió la multitud de sus discípulos. Y he aquí que mientras iban, ahora sucede esto, una visión aquí intermedia, una visión del testimonio, le llamo yo. ¿Por qué? Porque se acercó por detrás de la comitiva y fue pasando entre la gente una señora que estaba enferma y de flujo de sangre. Y hacía 12 años que padecía esto. Y otros evangelios, como por ejemplo el médico Lucas, narra que había gastado mucho dinero ya en querer sanarse de esta enfermedad y no lo había logrado. Entonces era una mujer que estaba padeciendo y que no, ¿por qué? ¿Por qué fue por detrás? Acá vamos al sentido que quiero que miren, porque no podía estar en público por las leyes judías, no por su causa de su enfermedad, que era despreciada, menospreciada, que era tenida por indigna y por su enfermedad,
no podía estar en público. Entonces por eso ella desesperadamente se acercó por detrás. ¿Y qué era lo que decía ella? Decía dentro de sí, si tan solamente tocare su manto, seré salva. ¡Qué fe! Entonces lo tocó al Señor, como dice otro evangelio, y él se dio cuenta. Entonces, él sabe todas las cosas. Como dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están abiertos sobre toda la tierra a la vez. ¡Qué bendición! Pero el Señor, conociendo a esta mujer y su necesidad imperiosa de poder ser salva de aquel azote, entonces se da vuelta, volviéndose, ¿ven? Y hace hincapié el autor en decir mirándola a ella, la identificó y la mira. Y entonces cuando la mira, le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. ¿Y por qué el Señor lo dice públicamente? Porque conforme a la ley de los judíos, tenía que hacerse público por el sumo sacerdote, declarándola sana de su enfermedad, y entonces la persona podía restablecerse a la sociedad. Si no, no. Y el Señor entonces la sanó, la salvó y la incorporó a la vida de la sociedad. Por eso es la visión del testimonio. El Señor Jesús está interesadísimo en salvar a las almas, pero también darnos una vida de testimonio público. Somos nosotros como cartas leídas a un mundo que se pierde. Y el testimonio tiene que ser un aspecto importantísimo por cuidar y desarrollar en cada uno de nosotros. Continúa entonces el párrafo y dice, al entrar Jesús a la casa del principal, entonces aquí tenemos una nueva visión del Señor, la visión que Cristo tenía del hogar. Y dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo, de nuevo hace hincapié en esto, viendo a los que tocaban flautas y a los que se lamentaban, a la gente que hacía alboroto, es decir, llorando, porque yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de estar en un velorio de personas que no son creyentes. Es tremendo el desgarro que sufren por una despedida irremediable. Es desgarrador. Entonces, estas personas estaban aquí llorando y clamando, lamentándose y condoliéndose por la pérdida de una persona tan joven. Pareciera que produce más dolor, más sufrimiento. Pero vio el Señor que no pertenecían a la casa, a la familia íntima. Entonces, ¿qué hizo? Apartaos, les dijo, que se quede el hogar. El Señor le interesa ese hogar y restablecer la bendición en ese hogar. Porque aclara, no está muerta, sino que duerme. Y ese es el concepto nuevo del cristianismo, que el que muere en Cristo no muere, sino duerme. Y si duerme, se habrá de despertar cuando el Señor Jesucristo nos venga a, eh, a llevar a su presencia en el arrebatamiento. Entonces, el Señor Jesús, cuando está con la familia en intimidad, se habían ido todos, entró y al aposento en donde estaba allí la hija de Jairo, y entonces la toma de la mano. Qué actitud del Señor. El Señor Jesús estuvo mirando, estuvo entre ellos, comió con ellos, y en este caso la toma de la mano. Qué seguridad, qué comunión, qué empatía, qué misericordia la del Señor Jesucristo. Qué tolerancia. Y cuando la toma de la mano, recobra la vida. Entonces esta es la visión que tenía de no solamente una vida que vuelve a estar en vida, valga la redundancia, sino también de un hogar en donde se restablece la bendición. Y se difundió la fama de todo de esto por aquella tierra. Ustedes vean que no estamos en el tiempo de
no me sale la palabra, de popularidad del Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo del anonimato todavía, porque él recorría las regiones. Y vean ustedes que en este caso que sigue, el Señor les pide, por favor, que no digan nada a nadie. ¿Por qué? Porque el ministerio del Señor se divide en 3 etapas, de 1 año cada etapa. La primera etapa es de anonimato. Algunos nada más les conocían, pero cuando el Señor Jesús empezó a hacer milagros, como acá lo narra Mateo, pasó a la segunda etapa, el segundo año de ministerio, que es el año de popularidad. Y como dice el sabio Salomón, ciertamente la excelencia despierta la envidia. Entonces, cuando vieron una conducta intachable, perfecta, excelente, y los milagros y el pueblo que lo amaba al Señor, eso dio pie al tercer año de ministerio del Señor, que es el año de oposición. Y que ese año termina en la cruz. Esa tremenda oposición lo lleva a la cruz. Entonces entramos con este colorario al versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Entonces, esta es la visión del clamor, o la visión ante el clamor o la oración de la necesidad. Si no podían ver estos ciegos, que es el principal de los sentidos, entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Escucharon de la predicación del Señor y de los milagros, y entonces clamaron. Y clamaron de esta manera, ten misericordia de nosotros, le reconocen como Mesías, hijo de David. Entonces esta es la visión del Señor frente a la oración. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Qué desafío que planteaba el Señor, el desafío de la fe. Y ellos dijeron, sí, Señor, Adonai. Así que le reconocían como amo y Señor. Así que allí había una entrega de sus corazones a Cristo. Entonces el Señor tocó sus ojos, hizo una dramatización del hecho. ¿Por qué? Porque era necesario frente a todos los espectadores. Si el Señor podría haberles dado la vista sin que los toque, pero los testigos que estaban ahí presentes, capaz que decían, hubo la circunstancia, o fueron ciegos hasta hoy, pero no lo aludirían al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús los tocó para que quede bien en claro que el milagro fue hecho por Él. Y el Señor les dijo, miren, no digan, que nadie lo sepa, no digan nada a nadie. ¿Ven? El año de anonimato, primer año del Señor. Y ellos salidos estaban tan alegres y felices, una vida novedosa, preciosa, que divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Versículo 32. Mientras ellos salían, he aquí, les trajeron a un mudo endemoniado y echando fuera el demonio del mudo, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos seguían a la comitiva. ¿Y con qué espíritu lo seguían? Con el espíritu rebelde y contradictor. Porque no hay peor cosa que no creer, sino no creer y además oponerse. Es la tarea de Satanás. Y decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vean ustedes qué calumniado que era el Señor, qué maltratado, qué despreciado, y hasta incluso más, era tenido como hijo, ¿cómo es que se dice esta palabra? Indigno, porque acusaban a María de quedar embarazada de soltera. Entonces el Señor era tenido como bastardo, lo insultaban al Señor Jesús. Y el Señor Jesús
en este caso no hizo caso omiso, los dejó frente a la calumnia. Esto me hace recordar a 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué espíritu sereno, manso, tranquilo, manso cordero muerto por mí. Y entramos en el último, la visión ante la oposición, ahí está, ante la oposición. Y la última, la visión de compasión. Pero para que nos quede grabado a nosotros, yo cambié aquí compasión y coloqué lo que representa esa palabra, compasión, que es difícil de definir. La visión con ardor por salvar a las multitudes. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y, ay, perdón que me pase, Dios mío, miren el horario. Y entonces, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vean la mies como la obra del Señor, establecer su reino, con todos los por salvar y también con la iglesia, que a posterior Él murió por salvar a la iglesia. Pasión por las almas. Es el comportamiento que produce el bienestar del otro, que padece algún dolor o necesidad. El mundo de hoy día mira como un insulto si le decimos que tenemos compasión, porque es mirar al menos favorecido, pero en el caso de Dios entendemos el concepto de la compasión. Es superior a la empatía, porque la empatía comprende el dolor del otro y se pone en el lugar del otro, pero no cambia la condición del otro la empatía. En cambio, la compasión actúa por cambiar la situación del otro. Y así el Señor Jesús tuvo esa actitud, ese comportamiento hacia las personas, porque Él tenía el poder de cambiar la condición nefasta que el pecado sumía a las almas alrededor, de lo cual utilizó la sanidad como medio para que se despierte el ánimo y la fe en ellos, con la cual el Señor Jesús los podía hacer salvos. No obstante, no todos los que sanó, ustedes saben por conocer los evangelios, fueron salvos. Así que la sanidad la utilizó el Señor en estos casos para llegar a la salvación de las almas, atendiendo sus necesidades. Pero no significa de que tiene que ser un medio para salvación. El único medio para salvación es la fe. Y vean, hermanos, cuántos enfermos creen en Cristo y son salvos. Y aún siguen siendo enfermos, teniendo ese pero no importa, el alma y el espíritu son salvos por toda la eternidad. Eso es lo más importante. Que podamos tener, hermanos, yo en primer lugar, cuando predico el Evangelio, esa mirada con compasión a las almas. Porque tenemos los medios dados por Cristo para poder cambiar, revertir la situación nefasta de la condición de los oyentes que no tienen a Cristo. Y hagámoslo con compasión, con ardor por salvar a las almas. No, no nerviosos por un mensaje que tenemos que dar, no mal situados, no con pánico, sino contentos con ser portadores de la preciosa semilla de salvación a las personas que lo necesitan. Que el Señor nos bendiga.